души пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La incógnita de lo incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La incógnita de lo incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, y antes de continuar quiero darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestros diferentes canales como iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast, donde hemos estado creciendo paulativamente. Gracias a todos ustedes, a los que también se han suscrito a nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, donde estamos subiendo contenido prácticamente todos los días. Gracias a todos los que se han suscrito y los que no, y si les gusta este contenido, por favor les invito a que ahorita vayan y se suscriban al canal desde donde nos estén escuchando o nos estén viendo. Gracias, un saludo a toda Latinoamérica, España, Estados Unidos, a todos los lugares donde nos ven y nos escuchan. Un abrazo y un saludo muy fuerte. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, vámonos de lleno al tema que nos compete en esta ocasión. Y volvemos con los temas y los casos de crímenes sin resolver, que es uno de los temas que aquí en La incógnita de lo incierto también nos gusta, como los ovnis, como los fantasmas, asesinos seriales, crímenes sin resolver, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy les voy a platicar sobre un caso de mediados del siglo XX, del cual no se habla mucho. Relativamente es desconocido, pero es muy interesante y resulta bastante misterioso y enigmático. El caso en su momento fue nombrado como el niño de la caja, y más adelante van a entender un poco el nombre de este caso. Todo sucedió en febrero de 1957 en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Específicamente el 25 de febrero, cuando el departamento de policía recibió una llamada de un joven universitario que había encontrado el cuerpo de un niño pequeño sin vida en el bosque de Susquehanna Road, en Fox Chase, Filadelfia. La policía tomó el reporte, tomó todo lo que le dijeron y acudió al sitio casi al instante. La policía interrogó al joven que dio aviso a las autoridades de nombre Frederick Benonis, pues por obviedad, esta persona se convirtió en el primer sospechoso. Pero pronto se dieron cuenta de que esta persona no había cometido el presunto crimen. Aunque su declaración resultaba bastante extraña, como un poco inventada, pues cuando le preguntaron que qué hacía en este lugar, este joven dijo que iba pasando por su carro, por la zona, y que de pronto había visto un conejo pasar por la carretera, y que a sabiendas de que el lugar estaba repleto de trampas para animales, esta persona decidió parar su carro, salir del auto e ir al rescate del pobre animalito, y ahí fue donde se encontró con el cuerpo del niño. Yo entiendo que hay mucha gente que es altruista, que ama a los animales, que los quiere ayudar, ¿no? Pero esta historia me parece un poco extraña y no la creo tanto, ¿no? Me cuesta trabajo creerlo, aunque hay una mínima posibilidad de que así haya sido realmente. Pero, como siempre, poco a poco la historia y la realidad salió a la luz. Pues resulta que Frederick estudiaba en la Universidad de La Salle y el 24 de febrero había estado por la zona porque había estado espiando a las chicas de una escuela para señoritas que estaba muy cerca de ahí, y al volver desde su carro vio una caja que le resultó muy extraña. Aquí también hay como algo raro, porque según lo que cuenta también Frederick, es que este lugar se utilizaba como basurero. Mucha gente tiraba basura, entonces ¿por qué le resultaría extraña una caja, no? Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Al acercarse, vio que dentro de la caja había algo que parecía ser una muñeca, pero cuando estaba de frente, se dio cuenta de que no era una muñeca, sino el cuerpo sin vida de un niño rubio, que estaba desnudo y estaba envuelto en una cobija. En ese instante, Frederick sintió mucho miedo, se dio la vuelta, subió a su carro y se fue del lugar. Entiendo un poco, digamos, lo que sintió y lo que hizo. Al día siguiente, cuando llegó a la universidad, le platicó toda esta historia a sus amigos y todos ellos lo convencieron para que diera aviso a la policía. Frederick inicialmente no quería llamar a las autoridades porque, podrían culparlo del delito o del supuesto asesinato de este niño, o
culparlo por estar espiando a señoritas, a niñas menores de edad. Pero aún así se armó de valor y con todos sus amigos convenciéndolo, llamó a la policía. La policía, después de escuchar toda esta historia y después de que lo sometieron a una prueba de polígrafo, creyeron en su testimonio y él fue descartado prácticamente al instante de la lista de sospechosos. Volvemos a lo que he comentado y lo que hemos comentado aquí en este podcast sobre historias y casos, digamos, contemporáneos de esta historia, en la que una prueba de polígrafo o un detector de mentiras era suficiente o una prueba suficiente para desestimar o sacar de la lista de sospechosos a alguien. Hoy sabemos que este tipo de pruebas pues no es concluyente porque realmente no es que estén diciendo lo que realmente sucedió, sino están diciendo su verdad, pero eso no quiere decir que realmente haya sido lo que sucedió en la escena o lo que haya pasado. Afortunadamente, el día de hoy estas pruebas de polígrafo no son tomadas en cuenta como para desestimar un caso, y eso es muy bueno. Ahora, yo dije que al instante fue desestimado o fue descartado como sospechoso, pero ¿sospechoso de qué? Bueno, pues resulta que cuando las autoridades llegaron al lugar donde se encontraba el cuerpo del infante, se encontraron con lo siguiente. En el lugar había una caja de cartón parcialmente humedecida, pero relativamente en buen estado. Dentro de esta caja se encontraba el cuerpo sin vida de un niño de entre 4 y 6 años. Las manos de este niño estaban puestas sobre su abdomen cruzadas. Según las autoridades y la gente que revisó el cuerpo decía que no es, digamos, una posición normal, sino que alguien seguramente lo tuvo que haber colocado así. El niño pesaba 13 kilogramos y medía aproximadamente 1 metro. Sus ojos eran de color azul, su cabello era rubio y aún tenía el total de dientes de leche. El cuerpo estaba desnudo y estaba envuelto en una cobija. Su cuerpo tenía muchas marcas de golpes y le habían cortado el cabello y las uñas recientemente. Extrañamente, el cuerpo de este niño estaba muy limpio, como si alguien lo hubiera bañado antes de dejarlo en este lugar. Afortunadamente, los animales del lugar, del bosque, no se comieron ninguna parte de este niño, y el clima permitió que el cuerpo no se descompusiera tan rápido. Todo esto fue bueno porque permitió que las autoridades realizaran una mejor investigación. Se dispuso de alrededor de 300 hombres entre policías, agentes y cadetes de policía para buscar alguna pista en el lugar, para empezar a investigar. Inicialmente todo apuntaba y creían que la muerte había sido causada por la mafia del lugar. Pero había 2 cosas que no cuadraban en esta historia o en este caso. La primera era que la mafia respetaba a las familias y difícilmente se iban a meter con un niño tan pequeño. Y la segunda, regularmente cuando cometían un crimen dejaban algún mensaje como aviso o advertencia y en todo el lugar no se encontró ningún mensaje. La investigación se vio un poco afectada porque el lugar era usado como basurero por la gente del pueblo, como lo dije anteriormente, por lo cual se encontraron muchos objetos, los cuales no se sabía si se podían vincular al caso o simplemente se trataba de basura. Aún así, hubo algunos objetos que sobresalieron de todos los demás. Por ejemplo, el primero fue un gato muerto envuelto en un suéter. La policía creía que esta era la mascota de este niño y que lo habían matado al igual que el niño y lo habían puesto en el mismo lugar. La segunda era una gorra de pana de color azul, con una cinta de cuero en la parte trasera. La tercera era una cobija que cubría al niño, obviamente. Y el cuarto objeto interesante era la caja de cartón en donde estaba el cuerpo del niño. Todos estos objetos son sobresalientes un poco más adelante, así que no se les olvide. El cuerpo del niño, después de revisar todo el área, fue llevado con el forense para su investigación. Después de la autopsia, se encontraron con que el cuerpo tenía varias cicatrices y muchos golpes. La mayoría de estas cicatrices habían sido causadas por abuso físico, aunque 3 de ellas llamaron la atención del forense. La primera era una cicatriz en forma de L debajo de su barbilla, pero esto era muy común cuando un niño tenía un accidente corriendo y caía al piso. Entonces, digamos que aunque era sobresaliente de todas las demás, no era algo fuera de lo común. Pero la segunda y la tercera herida eran quirúrgicas. Algo muy extraño.
Una estaba en su entrepierna y la otra en su tobillo izquierdo. Las plantas de sus pies mostraban que el niño había permanecido descalzo por mucho tiempo. Estas dos heridas quirúrgicas eran extrañas porque, como lo dice el forense, él estaba completamente seguro de que eran quirúrgicas. Esto quiere decir que seguramente se hizo en algún hospital o alguien especializado, alguien que conocía y sabía hacer ese tipo de suturas. Otros decían y llegaron a la conclusión de que este tipo de heridas se hacían para hacer transfusiones o infusiones de sangre, y esto llevó a muchas hipótesis y teorías que posteriormente vamos a platicar. También se encontraron con que sus pies y una de sus manos estaban completamente arrugadas, lo que era causa de que había estado sumergido antes de que fuera dejado en la caja. En la garganta de este niño se encontraba un líquido negro, lo que probaba que había vomitado antes de morir. El cuerpo entero tenía restos de cabello, algunos cortos y unos más largos, lo cual también probaba y demostraba que le habían cortado el cabello recientemente. Incluso el forense decía que él estaba seguro de que el cabello había sido cortado después de su muerte. El cuerpo presentaba un caso extremo de desnutrición, pues después de las pruebas de rayos X se llegó a la conclusión de que este niño debía tener entre 5 y 6 años, y se decía que el peso de este niño debía de ser entre 18 y 20 kilogramos y su estatura debía de ser de alrededor de 1 metro con 20 centímetros. Lo extraño es que este niño solo pesaba 13 kilos y medía tan solo 1 metro de altura. Lo único rescatable de todo esto, y si es que se puede llamar así, es que según el reporte del forense no había señales de abuso sexual. Después de todas las pruebas no se pudo determinar la fecha de muerte, pues podría ser entre 2 días y 3 semanas antes de haber encontrado el cuerpo. Lo único concluyente fue la causa de muerte, y tristemente fue traumatismo contundente múltiple, o sea, muerte por muchos golpes. Esto apuntaba, obviamente, a que este niño había sido asesinado, aunque también existía una mínima posibilidad de que hubiera muerto en algún accidente, como por ejemplo haber caído de las escaleras. Pero entonces, si fue un accidente y murió así, ¿por qué dejarlo en una caja en el bosque? ¿Por qué tratar de cubrir y borrar evidencia en este niño? Eso es lo que resulta extraño. Se tomaron muestras de huellas digitales del niño, tanto de pies como de manos, pero no se pudo encontrar coincidencia en ninguna base de datos del estado y mucho menos del país. Aquí yo voy a hacer un comentario, y también esto lo digo desde mi desconocimiento, porque yo no sé cuáles eran los procesos y procedimientos en los años 50 como para buscar coincidencias en huellas digitales. Hoy sabemos que la tecnología nos permite que con una imagen y en una base de datos pues se encuentran coincidencias y te puede dar un resultado. En ese entonces yo desconozco cuál era el método de búsqueda o cómo se hacía. Entonces hay una posibilidad de que hubiera error y no se encontrara, digamos, similitud, pero eso no quiere decir que no existiera. Esto llevó a las autoridades a pensar que tal vez este niño nunca fue registrado y jamás fue llevado a ningún hospital, y esto se contradecía con lo que el reporte del forense había dicho, en el que las heridas habían sido quirúrgicas. Esto de cierta manera demostraba que en algún momento tuvo que haber estado en un hospital, aunque no necesariamente, porque tal vez estas marcas quirúrgicas pudieron haber sido en su domicilio con alguien con conocimientos para hacerlo. Además, otra de las cosas extrañas es que ningún departamento cercano tenía algún reporte de desaparición de algún niño con las características del que encontraron. Se llegó a pensar incluso de que este niño era un niño de la calle, pero se descartó prácticamente de inmediato, pues la pulcritud del cuerpo no era un rasgo de un niño de la calle. Y aunque suene triste, pues es cierto, ¿no? Un niño de la calle, y yo creo que además en esas épocas difícilmente tenía acceso a un corta uñas, a tijeras para cortar el cabello, incluso a bañarse, ¿no? Y el cuerpo demostraba que había sido bañado recientemente, incluso seguramente después de muerto. La policía tenía muy pocas pistas, así que con un retrato hecho a mano, o sea, un dibujo, basado en los rasgos que se apreciaban en el cuerpo de este niño, decidieron salir a las calles de las ciudades cercanas para ver si alguien sabía algo de este niño, pero simplemente nadie dijo nada, nadie sabía nada y no se obtuvo ninguna información relevante para el caso. Todo esto hizo pensar a la policía que entonces este niño no vivía en una ciudad cercana,
por lo cual el siguiente paso fue publicar más de 400,000 volantes en todo el estado. Solicitaron la ayuda de la población para ver si alguien tenía información que fuera importante y relevante para la investigación. El estado de Filadelfia, el estado de Pensilvania se llenó de volantes, pero también se publicó en los diferentes diarios del país. Esto me resulta reconfortante, a diferencia de otros casos como por ejemplo en el lago Bottom o las 3 de Springfield, en donde hemos platicado que las autoridades parece que no le dan importancia al caso, ¿no? Y parece que no les interesa o no les importa resolver o saber qué fue lo que sucedió con estas personas. Aquí, a diferencia de esos casos, creo que la policía está poniendo bastante de su parte para poder resolver el supuesto crimen de un niño. Después de que se publicara todos estos notas en los diarios, muchos padres desesperados porque tenían hijos desaparecidos acudieron a Filadelfia para ver si podían encontrar a su hijo desaparecido, pero lastimosamente ninguno de estos padres pudo identificar al niño de la caja. La situación tan extrema, tan difícil que tenía la policía, los llevó a tener una acción que, a mi parecer, y aunque puedo creer que fue de buena fe, quiero creer o creo que no fue la correcta, ya que tomaron una fotografía del niño después de su muerte, sentado, para ver si alguien lo reconocía. O sea, lo publicaron para ver si alguien lo reconocía, y esto me resulta muy triste porque me duele pensar que después de muerto y después de haber sido asesinado, el cuerpo de este niño no pueda ser enterrado y no puede descansar en paz. La imagen la voy a estar subiendo en las diferentes redes sociales para que la puedan ver, y como se pueden imaginar es una imagen de los años 50, entonces no es de alta definición, pero la pueden ver. Hubo mucha información basura de mucha gente que supuestamente tenía datos sobre el niño de la caja, pero después de muchas personas, solo 2 aportaron información sobresaliente. El primero fue un hombre que dijo que el 22 de febrero había estado por la zona, ya que él había colocado cientos de trampas para ratas, pues él usaba las pieles de estas ratas para hacer algunas prendas de ropa. Ese era su trabajo. Y durante su recorrido, buscando todas estas trampas, vio la caja con el cuerpo del niño adentro. Pero dijo que no dio aviso a las autoridades porque tenía miedo de 2 cosas. Una, que lo culparan a él, y 2, que lo llevaran a la cárcel porque él no tenía los permisos para usar las trampas que había colocado. Esta información, aunque digamos no fue tan importante, fue un poco relevante para la policía y para las autoridades porque les demostraba que el cuerpo de este niño, al menos 2 días antes de que Frederick lo encontrara, ya había estado ahí. La segunda persona que dio información importante fue un hombre que dijo haber pasado en su automóvil por la zona el 24 de febrero y que en el camino vio un auto varado en la carretera, que este auto tenía la cajuela abierta. Junto a este auto estaba una mujer de unos 30 años aproximadamente y junto a ella un niño pequeño que seguramente era su hijo. La mujer estaba intentando sacar algo de la cajuela, algo que parecía ser muy pesado, por lo cual este hombre se detuvo cuando iba a pasar y le preguntó que si necesitaba ayuda. Pero la mujer, sin siquiera voltearlo a ver, se colocó delante de la placa trasera del auto como tratando de ocultarla y le hizo señas con la mano de que se fuera del lugar. El hombre pues simplemente dijo, bueno, no necesitan mi ayuda, yo me voy, siguió su camino y no le tomó importancia porque, como dije anteriormente, este lugar se usaba como basurero y era muy común ver a gente tirando muebles y demás objetos pesados en este lugar. Desafortunadamente, este hombre, al no tomarle relevancia a lo que vio, no pudo describir al automóvil, ni a la mujer, ni al niño. Entonces, aunque esta información pudiera ser importante, no sirvió prácticamente de nada. Esta información de este hombre chocaba un poco con la información del hombre anterior, ya que el otro decía que el 22 de febrero había visto ya el cuerpo del niño, y este hombre de cierta manera daba a entender que hasta el 24 de febrero fue cuando dejaron el cuerpo de este niño, o sea, el mismo día que Frederick vio al niño en el bosque. La poca información que tenía la policía no les permitía saber quién había cometido el homicidio. Es más,
ni siquiera era concluyente de que efectivamente este niño había sido asesinado, aunque las pruebas parecían y demostraban que así había sido. La cobija fue examinada por el Instituto Textil de Filadelfia y se concluyó que pudo haber sido fabricada en 2 lugares, o en Canadá, en Ottawa, o en Carolina del Norte, pero era imposible saber dónde había sido enviada y dónde había sido comprada o vendida, pues este tipo de cobijas fue fabricada en masa y se envió a muchos lugares de Estados Unidos. Y aquí tengo que decir algo, que al igual que en el caso del hombre de Somerton, vuelvo a mencionar cuánto desconozco y que me parece increíble que exista departamentos específicamente que se dedican a investigar trozos de ropa, textiles, hilos incluso, ¿no? Como en el caso del hombre de Somerton. Y me parece también muy bueno que exista este tipo de departamentos, este tipo de investigaciones tan minuciosas que sirvan para poder resolver algún tipo de crimen. La policía hizo todo su trabajo, no se dio por vencido, mucho tiempo estuvo encima de este caso, pero sus esfuerzos de pronto se centraron ahora en la caja de cartón en la que se había encontrado el cuerpo de este niño. La caja pertenecía a una empresa de nombre JCPenney y el número de serie provenía de una tienda Upper Darby a unos 20 kilómetros desde donde se encontró al niño el 24 de febrero. La policía acudió a esta tienda y los encargados confirmaron que efectivamente la caja había salido de esta tienda y que pertenecía a una cuna tipo Moisés de color blanco. También les dijeron que solo se habían vendido 12 cunas de este tipo, así que por fin la policía tenía otra información, otra pista, y lo relevante es que solo era poca la gente que había comprado un tipo de esta cuna. Desafortunadamente, y tomando en cuenta que en esa época no existían tarjetas de crédito y muy poca gente usaba cheques, las compras o la mayoría de compras se realizaban en efectivo y estas 12 compras fueron realizadas en su totalidad en efectivo, así que la tienda no tenía ninguna información sobre los compradores. Aún así, la policía ahora publicó en el periódico un anuncio solicitando información sobre la caja o la cuna blanca. 8 personas se pusieron en contacto con las autoridades para confirmar que ellos habían comprado una cuna como la que estaba publicada. Algunos dijeron tener la caja aún en su poder y otros cuantos dijeron que simplemente la habían tirado a la basura. De los otros 4 compradores jamás se supo nada. Obviamente también hay que decir que si tú cometiste un crimen y ves publicada información que dicen o piden que si alguien sabe sobre la caja o sabe sobre la cuna, pues difícilmente va a dar información, ¿no? Ahora también debemos de entender que si varias personas tiraron la caja a la basura, cualquier persona pudo haber tenido acceso a ellas, entonces esto pues prácticamente dejaba a la policía en el mismo lugar. Entonces ahora comenzaron a investigar la gorra de pana de color azul que se había encontrado en el lugar del crimen. Una etiqueta dentro de la gorra llevó a la policía directamente a Robbins Eagle Hat and Cap Company, que era una tienda de ropa, y la propietaria Hannah Robbins dijo que efectivamente esa gorra había sido diseñada y fabricada ahí en 1956, o sea, un año antes de la muerte del niño. Esto dijo que lo recordaba muy bien, pues esas gorras se habían fabricado con restos de pana y específicamente esa gorra azul se había fabricado con diferente a las demás y que el hombre que lo compró unos meses después volvió para que le hicieran una modificación y le pusieran una cinta detrás de la gorra, la que pueden ver en las fotografías que vamos a estar subiendo en las redes sociales. Hannah también les dijo que el cliente que había comprado esa gorra era un hombre blanco de entre unos 25 y 35 años y que se parecía a las fotografías del niño en la caja, pero que no tenía información de esta persona, pues al igual que en las cunas había sido una compra en efectivo. Esta información pues también de cierta manera no sirvió de mucho porque la descripción de un hombre blanco en Estados Unidos pues prácticamente corresponde al más, yo creo que del 80% de la población. Entonces difícilmente puedes empezar una investigación con esta descripción. Lo que hizo la policía fue empezar a preguntar en tiendas cercanas, porque si este hombre fue a comprar ahí, seguramente alguien más pudo haberlo visto, pero desafortunadamente nadie pudo dar tampoco información relevante. La policía puso todo de su parte, pero de pronto el caso empezó a perder atención.
la gente como que ya no eran 300 policías los que estaban investigando, sino ya nada más eran 10 personas las que seguían investigando. Pero el caso jamás se cerró, se siguió investigando de cierta manera. 5 meses después de ser encontrado, el niño en la caja al fin fue enterrado en el campo de alfareros de Filadelfia, muy cerca del Hospital Estatal de Filadelfia en Bayberry. Varios detectives y agentes de policía que estuvieron involucrados en el caso se pusieron en contacto, reunieron dinero y erigieron una lápida con el mensaje: Padre Celestial, bendice a este niño desconocido. Al igual que en todos los casos de crímenes sin resolver, comenzaron a circular muchas hipótesis y teorías, unas de cierta manera lógicas y otras completamente descabelladas, pero aquí vamos a hablar de las más importantes y las más sobresalientes en este caso. La primera de ellas fue desarrollada por el artista forense Frank Bender, quien dijo que la víctima podría haber sido criado como niña, ya que el corte de pelo no profesional de niño que parecía haberse realizado apresuradamente fue la base para esta especulación, así como la apariencia de las cejas que creían haber sido afiladas, o sea que alguien se las recortó y alguien se las había puesto muy bonitas. Más tarde, Bender publicó un boceto, un dibujo del niño no identificado con el cabello largo. Esto, pues, de cierta manera tendría algo de sentido, ya que al no encontrar registros dactilares, puede ser que alguien efectivamente tuvo un hijo varón y al querer una niña, tal vez simplemente lo quiso criar como si fuese una niña y no lo registró. Esto también podría probar un poco el maltrato físico que presentaba el cuerpo del niño, ya que a lo mejor al no aceptarlo como tal, seguramente lo golpeaban demasiado. Incluso probaría el por qué nadie pudo identificar al niño mediante las fotografías de después de muerto o los dibujos que se habían hecho, aunque con el retrato del niño con el cabello largo y como si fuera una niña tampoco se tuvo resultado, así que esta teoría fue descartada pues prácticamente de inmediato. Remington Bristow era un empleado de la oficina forense y estuvo involucrado en este caso. El triste deceso del niño en la caja llevó a Bristow a seguir investigando por su cuenta y con sus propios recursos por varias décadas hasta el momento de su muerte en 1993. Se sabe que Bristow agotó todos sus recursos tratando de resolver el caso, pero de pronto su interés se volvió una obsesión, pues llegó hasta el punto de crear una máscara del niño, la cual tenía guardada en su casa y que supuestamente la usaba para las investigaciones. Aquí me voy a detener un poco y voy a dar un comentario, y esto solamente es mi percepción, porque esto me da un poco de mala espina, porque aunque parece que todo esto Bristow lo hacía de buena fe y para resolver el crimen, se sabe que en algunos casos de asesinos seriales famosos como Kemper, en el que él se involucraba incluso con la policía para saber cómo iba su caso para no ser atrapado, para no ser descubierto. Entonces esto a mí como que me da un poco de mala espina el por qué se involucró y se obsesionó tanto, ¿no? Hasta el punto de crear una máscara de este niño. Me hace incluso pensar, y esto ya me estoy volando demasiado, pero que es como un tipo fetiche, ¿no? El crear, el tener algo de alguien a quien tú asesinaste. Pero esto simplemente es especulación, es imaginación mía. No quiero decir que así haya sido. En 1960 se puso en contacto con un psíquico de Nueva Jersey para que le ayudara a resolver el caso. Obviamente con su obsesión ya estaba buscando cualquier alternativa para poder resolver el caso. Y digo resolver entre comillas porque pues difícilmente creo que un psíquico pueda tener información relevante para algún caso. Bristow llevaba un par de grapas que se había robado de la caja donde habían encontrado el niño. Puso las grapas en la mano del psíquico y el psíquico al simple hecho de tocarlo y después de unos momentos le dijo que la caja en donde habían encontrado al niño, esa caja pertenecía y venía de una casa con unas características específicas. Las características de esta casa encajaban perfectamente con un hogar de acogida o un orfanato que estaba a unos 2 kilómetros de la ubicación desde donde fue encontrado el niño. Bristow se obsesionó tanto que estuvo rondando esa casa, investigando esta casa y a toda la gente que estaba allá adentro, y por suerte unas semanas después en este hogar se realizó una venta de garage. Obviamente Bristow asistió y estuvo viendo todo y revisando todo lo que había en la casa. Descubrió que en el lugar había un Moisés blanco similar, y escuchen esto, similar al que se vendía en JCPenney.
También dijo que varias mantas estaban en el tendedero recién lavadas y que todas estas eran similares a la que se había encontrado el 24 de febrero con el niño en la caja. Aquí quiero dejar bien en claro que Bristow decía que todo era similar. Nunca pudo confirmar que realmente coincidiera la manta y el Moisés. Yo creo que su obsesión lo hizo encontrar pistas en lugares donde no había absolutamente nada. Yo creo que ya su cabeza quería resolver tanto este caso que ya trataba de encontrar cualquier pista en cualquier lugar, aunque pues no tuviera nada que ver. Después de estar investigando varios días el lugar, Bristow llegó a la siguiente conclusión y dijo la siguiente teoría. Él afirmaba que el niño de la caja pertenecía o era hijo de Anne-Marie, la hijastra del hombre que dirigía el hogar de acogida de nombre Arthur. Bristow estaba completamente seguro de que este padrastro abusaba de su hijastra y que ella había quedado embarazada. Por esta razón, el niño había permanecido escondido y jamás fue registrado. Él no sabe, pero está seguro de que en algún momento, y no puede confirmar cuál fue el accidente, el niño murió. Y el padrastro, obviamente, se deshizo del cuerpo llevándolo al bosque y dejándolo en una caja. La teoría, obviamente, las autoridades no la tomaban tan en cuenta, pues todo era mera especulación, además de que la prueba más grande había sido proporcionada por un psíquico, y esto difícilmente se podría tomar como una prueba fehaciente. Aún así, en 1998 se supo que Anne-Marie efectivamente había tenido un hijo ilegítimo, pero que este niño había muerto en un accidente con un carrito de monedas afuera de un centro comercial, y esto fue confirmado por el servicio forense y la teoría fue descartada casi al 100%, porque podría ser que también esta mujer haya inventado la historia y que realmente haya sido como Bristow lo decía, ¿no? Y hay cosas en la teoría que sí cuadran, por ejemplo, en la que la razón por la que no fue registrado o nunca había sido llevado a un hospital o por qué nadie lo había visto era porque pues a lo mejor Arthur, como tuvo un hijo con su hijastra, pues no quería, en esas épocas quiero pensar que era muy mal visto y era un delito a mi parecer, ¿no? Con una niña pequeña. Entonces esto pues de cierta manera pues sí probaría el hecho del por qué jamás nadie supo nada de este niño y por qué no estaba registrado en ninguna base de datos. Ese mismo año de 1998, el 4 de noviembre, el cuerpo del niño en la caja fue exhumado para extraer muestras de ADN, todo para futuras comparaciones con cualquier pariente o persona sospechosa. El niño fue enterrado nuevamente, pero ahora en el cementerio de Ivy Hill en Cedar Brook, en Filadelfia, aunque ahora la lápida llevaba grabadas las palabras "el niño desconocido de América" o "el niño desconocido de Estados Unidos". Se realizó una prueba de ADN entre Anne-Marie y el niño de la caja y el resultado fue completamente negativo. Entonces, ahora sí, la teoría de Bristow fue descartada por completo. Entonces esto también demuestra que Bristow estaba solamente queriendo encontrar pistas en donde no había absolutamente nada. En el año del 2016 surgió una nueva teoría, y esta fue desarrollada por los escritores Jim Hoffman y Luis Romano. Ellos decían y afirmaban que habían encontrado a una persona en Memphis, Tennessee, que encajaba perfectamente con el rostro del niño de la caja. La policía obviamente necesitaba más pruebas para poder realizar una prueba de ADN, pues no había pruebas sólidas ni concluyentes que vincularan al hombre de Tennessee con el niño encontrado en Fox Chase en el 57. Esto me parece lógico, ya que pues, la policía no se puede llevar nada más porque una persona dice, mira, esta persona es completamente idéntica al niño, ¿no? Y gastar recursos del Estado para hacer pruebas que no van a llevar a absolutamente ningún lugar. Por esta razón, Jim y Louis se contactaron con la sociedad VIDOC, que es una organización que se dedica a resolver crímenes. Estas personas, digamos que ponen de sus recursos y hacen lo posible para resolver ciertos crímenes y sí se han llegado a resolver algunos casos con la ayuda de esta organización. Entonces, como pueden ver, de cierta manera es importante. Ya con los recursos de esta sociedad, Jim y Louis pudieron obtener una muestra de ADN del hombre de Memphis. La muestra fue llevada con las autoridades de Filadelfia, quienes después de las pruebas pudieron confirmar que este hombre y el niño del 57 no tenían ningún parentesco. Y aquí
voy a desarrollar y les voy a platicar la última teoría, la que tomó más relevancia de todas y la que es un poco más creíble y encaja como rompecabezas en varias partes, y lo van a ir escuchando y se los voy a ir recordando de todo lo que les he platicado. En el año de 1989, una psiquiatra se puso en contacto con la policía de Filadelfia. Esta doctora afirmaba que uno de sus pacientes tenía información relevante del caso del niño en la caja. Pasaron varios años porque la policía primero no tomó en cuenta, digamos, la declaración de esta doctora. Segundo, cuando varios años después ya como que quisieron involucrarse, la mujer tenía problemas mentales, entonces esto no era tan sencillo como obtener los permisos para poder entrevistarla y tomarle algún reporte. Por lo cual pasaron muchos años hasta el 2002, cuando las autoridades por fin pudieron tener contacto directo con Marta, o como en muchos lugares la ponían como la señorita M. Pero en otros lugares se llegó a dar el nombre de Marta y así la vamos a llamar aquí. Marta era una paciente que supuestamente tenía información sobre este caso. El problema y lo que hacía dudar a las autoridades es que Marta tenía serios problemas mentales, así que su testimonio de cierta manera podía carecer de realidad. Aún así, la investigaron, la entrevistaron y sacaron un reporte que decía lo siguiente. Marta afirmaba que durante su infancia fue abusada físicamente por su madre, quien la golpeaba todos los días y casi a todas horas. En ese entonces, ella recuerda que tenía el cabello muy corto. Ella no recordaba la fecha exacta, pero estaba segura de que su madre había comprado a un bebé rubio. Relató que una tarde llegó una familia con su bebé en brazos a su casa. Su madre, de Marta, tomó un sobre amarillo, el que le entregó a los padres, y después estos padres salieron de la casa, pero ahora sin su hijo. Marta dijo que el nombre de este niño era Jonathan, y que al menos así era como lo llamaban. Durante mucho tiempo, este niño fue sometido a abusos físicos y sexuales por parte de la madre de Marta. El niño era escondido de las visitas en una habitación que estaba debajo de las escaleras. Una noche, el niño rubio vomitó su ración de frijoles, que era lo único que comían, y esto hizo que la madre de Marta enfureciera y le propinó una golpiza tremenda. El niño, a diferencia de otras ocasiones, quedó inconsciente después de que su cabeza chocara contra el piso en varias ocasiones. Después de esto, la mujer le dio un baño mientras lo seguía maltratando. Lo estaba bañando porque lo quería limpiar del vómito, pero aún así le seguía pegando. Durante este baño, desafortunadamente, el niño perdió la vida. La mujer quería ocultar las evidencias y por ello le cortó las uñas y el cabello para que no supieran quién era. Después subió el cuerpo a la cajuela del auto y junto con Marta llevaron al niño al bosque. Marta contó que cuando iban a dejar el cuerpo de este niño, un automóvil se detuvo junto a ellas, ofreciendo su ayuda, pero su madre simplemente no hizo caso. La madre de Marta colocó el cuerpo en una caja y lo dejó al lado de la carretera. Después de esto, volvieron a su casa y su madre la golpeó y le prohibió hablar de esto. Un sector de la policía creía en la historia que había contado Marta, aunque había otra parte de la policía que dudaba de la veracidad de lo que contaba esta mujer, ya que estaba en un hospital psiquiátrico, tenía problemas mentales. La policía investigó la casa donde supuestamente Marta había vivido en su infancia, y aunque la descripción de la casa encajaba perfectamente con lo que ella había dicho, no había evidencia de los maltratos que había contado esta Marta. Aunque también hay que decir y entender que esta investigación se hizo 45 años después, entonces difícilmente ibas a encontrar pruebas en ese lugar. Lo extraño es que la casa y la habitación donde supuestamente escondían a este niño efectivamente estaba en el lugar. Aunque esto tampoco era concluyente, porque simplemente podría ser que la casa la describió como la recordaba Marta, pero realmente no había sucedido algo parecido a lo que dijo. Los vecinos también fueron interrogados, y todos ellos afirmaron que durante el periodo donde supuestamente se habían desarrollado estos hechos, nunca vieron a un niño con la familia, nunca escucharon gritos, nunca escucharon maltratos. Entonces, las vecinas y los vecinos decían que todo se trataba de la enfermedad mental de Marta. Aunque también debemos decir que si alguien está cometiendo un delito, no lo va a gritar a los cuatro vientos y no lo va a demostrar. Incluso hay un caso, el caso de Ariel Castro, quien
mantuvo a sus hijas encerradas en el sótano por más de 10 años sin que nadie se diera cuenta. Había visitas, él ponía música a todo volumen, las hijas incluso gritaban y querían salir, pero nadie se dio cuenta de que las tenían encerradas, o bueno, al menos eso es lo que contaba la gente. Entonces, si en este caso de Ariel no se dieron cuenta por 10 años, hay una posibilidad de que lo que dijo Marta fuera cierto. Como se pueden dar cuenta, la historia que cuenta Marta encaja con mucha de la información que yo les conté hace un rato o antes en este video. La descripción del niño rubio, por ejemplo. Esta Marta describió que desde que llegó y desde que era un bebé este niño se dio cuenta de que era un niño rubio. El vómito que describió el reporte del forense. Marta dijo que antes de que lo golpeara su madre, el niño había vomitado los frijoles. Los golpes que tenía en todo el cuerpo cuando fue encontrado, esto también lo dice Marta en la historia, que la mamá lo golpeaba todos los días, ¿no? Y a todas horas. Las uñas y el cabello corto. Marta dijo que le había cortado las uñas y el cabello antes de irlo a dejar al bosque. Los pies y la mano que supuestamente habían estado sumergidos en agua en el reporte del forense podría haber sido causa de que bañaron al niño antes de llevarlo. El hombre que vio el automóvil con la cajuela abierta, el que llamó a las autoridades en el 57, Marta lo describe aquí. La única diferencia es que el hombre dijo que él había visto a una mujer de 30 años aproximadamente y a un niño, pero Marta también dijo que en ese entonces ella tenía el cabello muy corto, entonces esto puede ser que el hombre que vio a esta mujer al que pasó en el auto pudo haber confundido a Marta con algún niño. Entonces, pues como pueden ver, hay muchas partes que encajan como si fuera rompecabezas, pero también debemos dejar en claro que toda la información del caso era prácticamente de dominio público, así que puede ser que por su enfermedad Marta haya inventado o creado esta historia en su cabeza con toda la información que tenía, y no sabemos a ciencia cierta cuánta de esta información llegó a manos de Marta. Pero tampoco podemos desestimar por completo lo que contó. Así que, como pueden ver y escuchar, esta es la teoría más aceptada de todas las que se postularon o las que se dijeron en su momento. Lastimosamente, después de más de 6 décadas, el caso sigue sin resolverse, aunque hay nueva información que resulta bastante reconfortante, ya que resulta que el 8 de diciembre del 2022, al fin se pudo identificar a quién pertenecía el cuerpo encontrado en Fox Chase en el año del 57. El cuerpo pertenecía a Joseph Augustus Sarelli, quien nació el 13 de enero de 1953, por lo cual se pudo confirmar que al momento de su muerte tenía tan solo 4 añitos. Las autoridades no quisieron dar más información sobre la familia para cuidar la integridad de estas personas, y eso es entendible porque a lo mejor los descendientes ya ni siquiera saben o nunca se enteraron de nada, y seguramente los medios y demás personas iban a estar encima de ellas. Lo único que declaró la comisionada de policía de Filadelfia fue: quiero agradecer a todos los involucrados en la investigación de este caso. Hoy, después de 65 años, finalmente se restauró el nombre del niño desconocido de Estados Unidos. Reitero mi agradecimiento para todos aquellos que han trabajado incansablemente desde el 57 para devolverle la voz a Joseph Augustus Sarelli. Ahora, ¿cómo es que se pudo identificar al niño en la caja? Pues se sabe que se usaron aplicaciones y técnicas forenses contemporáneas, o sea, tecnología de hoy en día, incluidas las pruebas genealógicas de ADN, y como resultado las autoridades pudieron localizar a quién pertenecía el cuerpo. Incluso las autoridades tienen y saben quién fue la madre, quién fue el padre. Incluso se dice que hay varios de los hermanos de Augustus que siguen vivos, pero no dieron la información de estos. Después de esto, el caso aún sigue sin resolverse, pues aunque se sabe el nombre de este niño, ahora la pregunta es: ¿qué o quién le causó la muerte? Y las pruebas apuntan a que fue un homicidio, y de ser así, ¿quién asesinó a Joseph? El capitán Jason Smith de Filadelfia, oficial al mando de la división de homicidios, declaró: tenemos nuestras sospechas sobre quién puede ser el responsable, pero sería irresponsable de mi parte compartir sospechas, ya que esta sigue siendo una investigación criminal activa y en curso. Así que hasta el día de hoy, la investigación continúa abierta y las autoridades apelan a la colaboración ciudadana para que puedan aportar algún dato y sirva para la investigación y se pueda completar la historia de Joseph, que al menos tiene
un nombre el día de hoy. Y bueno, queridos incógnitos, esta es la historia de Joseph Augustus Zarelli, el niño en la caja. Espero que hayan disfrutado este capítulo y esperamos que esta historia tenga un desenlace que haga honor al asesinato de un niño inocente. Y que, aunque tal vez por el tiempo no se pueda castigar al homicida, al menos sepamos el nombre del autor y de quién cometió el crimen y quién asesinó al niño en la caja, a Joseph. Gracias por escucharnos, por llegar hasta este punto. Gracias por acompañarnos. Los invito nuevamente a que si les gusta este contenido, por favor se suscriban a nuestros diferentes canales como Spotify, iVoox, en YouTube. Nos ayuda muchísimo. Gracias a toda Latinoamérica, a desde donde nos estén escuchando, de verdad. Muchísimas gracias. Esto lo hacemos para ustedes, para que tengan contenido y se puedan entretener un rato. Sabemos que no somos profesionales y como siempre lo decimos, lo hacemos con el corazón y con muchas ganas, pero tratando de mejorar día con día. Yo les mando un saludo, un abrazo a todos ustedes, queridos incógnitos, y por favor, nunca se olviden, por favor, jamás olviden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades. Yo soy Ava y me despido por el momento. Nos vemos la próxima.